Bueno, ante todo, buenos días. Sé que ya empieza a hacer ruido la panza porque nos arrimamos a la hora de querer irnos a comer. Es realmente un placer para mí estar aquí, luego de algunos intentos fallidos que tuvimos con Fernando en ediciones anteriores del simposio, por cuestiones también de agenda propia. Y realmente quiero felicitar a los organizadores porque ni con Esteban Giovalli, ni con Juan, ni con Fernando teníamos la más pálida idea de lo que iba a hablar cada uno, y a mí que me toca cerrar esta mañana veo la consistencia y el hilo conductor que hay detrás de esto, y realmente es un mérito de los organizadores. Bueno, yo me toca hablar a mí, somos un grupo, por suerte, excepto del que habla, de muchos jóvenes. Ahí están Cecilia, Guillermo, Rafael y Gabriel, que son 4 chicos jóvenes que están trabajando conmigo. Uno se encuentra, que es Guillermo Balboa, haciendo su doctorado en Kansas, con un amigo de la casa, que es Ignacio Ciampiti, y el resto, por suerte, porque si no tendría que echar llave a la oficina, están conmigo y son los que generalmente le toca hacer el trabajo. Hablando un poco de lo que hablaba recién Fernando, el tema de las brechas, la propuesta de temario es discutir esta brecha de rendimiento potencial y real del maíz, al menos en la zona de Río Cuarto, trabajo que venimos haciendo, discutir lo que son los modelos tecnológicos de producción frente a una coyuntura económica a nivel de lote muy difícil. Creo que la alternativa más inteligente es, hay dos factores que definen la rentabilidad de un cultivo, básicamente son el precio y el rendimiento. El precio de lo que vendemos y el rendimiento de lo que cosechamos. Fíjense que ningún economista va a hablar de los costos, porque precio y rendimiento definen el margen de ese cultivo. Sin embargo, frente a estos escenarios, lo que hicimos fue reducir costos. Y reduciendo costos, castigamos rendimiento. Teniendo la certeza de que tenemos bajos precios, castigar rendimiento nos garantiza el quebranto económico. Sin embargo, esta fue la racionalidad productiva con la que encaramos la campaña pasada y que creo que debemos revisar. Por otro lado, buena parte de estas estrategias productivas se van a centrar en lo que es la fertilización balanceada. Por suerte cuento con bastante experiencia en este tema. Para cerrar en algo que nombraba recién Fernando, mediante la técnica del manejo sitio específico de los cultivos, o lo mal llamada herramientas de agricultura de precisión, como una estrategia para poder achicar estas brechas productivas y sostener rentabilidad en el campo, que es en este momento nuestra principal preocupación. Lo que estamos viendo ahí ya es una foto bastante conocida del ensayo de rendimiento potencial que hicimos en la campaña 2010-2011, donde logramos cosechar el récord que hemos obtenido en nuestra zona, que fueron 22 toneladas de maíz por hectárea. En este contexto, desde el año 2005-2006, como decía recién Fernanda, venimos haciendo este estudio, y lo que estoy graficando aquí, en línea azul gruesa, es el rendimiento potencial alcanzado bajo condiciones no limitantes hídricas ni nutricionales, ni de plagas, ni de enfermedades, ni maleza, y cantándoles un tango a la mañana en las plantas, porque está en el campo de enfrente de la universidad, en el cual logramos estabilizar esa producción en niveles realmente insospechados para mí, muy altos, más altos que lo que el doctor y gran profesor Fernando Andrade decía que podíamos obtener, y posiblemente esta explicación se deba a una gran mejora en la genética de maíz que hemos tenido en proporción a los trabajos iniciales de Fernando. Y en líneas rojas, sobre todo la línea gruesa roja de abajo, está graficado de la misma forma que lo hizo Fernando recién, el rendimiento obtenido promedio por los productores del departamento de Río Cuarto para las mismas campañas agrícolas. Entonces tenemos el techo de la producción y la producción lograda. En términos de valores, estamos hablando que en promedio el rendimiento potencial fue de 18.600 kilos, y en promedio el rendimiento de todos los productores, lo que genera de riqueza para el país, fue de 5.790 kilos. Esto explica una brecha productiva sorprendentemente similar a la que mostraste vos por simulación. Esto es real, esto es medido, esto es cosechando las espigas.
una brecha de 12,8 toneladas de maíz, lo cual está diciendo que tenemos mucho por hacer. En realidad esto es una gran oportunidad. Es cierto que alguien me va a decir, ¿por qué tomaste la media y no tomaste el rendimiento tuyo de secano de al lado? Porque en realidad ese rendimiento, por ejemplo, está suponiendo una rotación maíz-soja 50% de superficie, porque así manejamos el campo experimental de la universidad. Y no es la realidad que tienen los productores. La realidad que tienen los productores son los 5.788 kilos que en promedio los productores del departamento de Río Cuarto han construido en estas 9 campañas agrícolas. Y ellos han dejado de producir 12,8 toneladas en promedio de lo que se podría alcanzar. Ahora, como nuestra principal limitante productiva es el agua, esto está lindo expresarlo en términos de cómo usamos el agua. Y por lo tanto está bueno evaluarlo en términos de la eficiencia en el uso del agua, de kilos de maíz producido por milímetros de agua ofrecido al cultivo, sea por lluvia o por riego. En el caso del rendimiento potencial, fíjense de la misma analogía, estábamos hablando de en promedio 21 kilos de maíz por milímetro de agua ofrecido, mientras que lo obtenido por los productores del departamento de Río Cuarto fue de 9 kilos de maíz por milímetro de agua ofrecido. Y eso implica una brecha de 12 kilos de maíz por milímetro. O sea, análogamente a lo que había planteado Esteban Giovalli, hoy era más temprano, cuando hablaba de que no estábamos usando el agua que teníamos, esta es una prueba fidedigna, medida en términos de productividad, de cómo estamos desaprovechando el agua que llega. Y si desaprovechamos el agua y por lo tanto también desaprovechamos la luz y la temperatura, estamos perdiendo dinero. La discusión es que el campo es una empresa cuyo objetivo primordial es ganar dinero, pero que en ese proceso tiene que impactar con las mínimas externalidades posibles. Porque impactar con externalidades implica hacerle perder dinero a otro. Entonces, como Estado, lo que se tiene que regular es que la producción agropecuaria no genere externalidades indeseables. Dicho de otro modo, producir generando el mínimo impacto posible, pero siempre dentro de un enfoque empresarial de máximo retorno. Estas dos comparaciones entre la productividad potencial y la productividad real también la podemos explicar en términos de uso de nutrientes. Aquí voy a graficar las dosis promedio utilizadas para los 4 principales nutrientes en los cuales nos hemos cansado de encontrar respuestas en nuestro departamento: nitrógeno, fósforo, azufre y zinc en el cultivo de maíz, y las dosis promedio utilizadas por los productores mediante un trabajo de relevamiento de encuestas que hizo mi universidad. Estas serían las dosis promedio utilizadas en los ensayos de maximización de la producción de maíz, de rendimiento potencial. 269 kilos de N, 51 kilos de P, 53 kilos de S y 1,5 kilos de zinc, bastante distintas a las que mencionó Juan como el promedio nacional. Entre paréntesis podemos ver cuál fue la dosis de extracción para ese rendimiento de 18,6 toneladas promedio. Fíjense que prácticamente en todos los nutrientes estamos en una reposición completa. Inclusive en algunos estamos en recuperación, como es el caso del zinc o el caso del azufre. Y estas son las dosis que aplican los productores del departamento de Río Cuarto. 23 kilos de N, 18 kilos de P, 17 de S y 1,5 de 0 de zinc. Eso es, aplican en el cultivo de maíz. Cuando Juan mostraba cómo esto se diluye, es porque sembramos un 20% de maíz o 70% de soja. Cuando a eso lo diluyo, esa proporción de superficie, debo estar prácticamente en los mismos valores que mostró Juan. Pero entre paréntesis está lo que se extrae con esa producción de 5.780 kilos, que es una producción relativamente baja. Y vamos a decir que estamos más o menos bien en fósforo, más o menos bien en azufre y bastante mal en zinc, porque no reponen nada los productores. ¿Y por qué estamos más o menos bien en fósforo si el suelo se empobrece?
Bueno, porque la rotación es 5 años de soja sin fertilizar con fósforo, 1 año de maíz donde apenas se cubre lo que se saca. Ahora, el problema grande de la brecha productiva en términos de manejo nutricional está en el manejo del nitrógeno. Fíjense que donde más diferencia hay, es donde menos se está reponiendo y es donde mayor es la cantidad de fertilizante aplicado para obtener el rendimiento potencial de maíz en la región de Río Cuarto. El problema de esto, básicamente, es una aproximación empresarial de minimización de costos y de una gran aversión al riesgo por parte de los productores, con un gran temor a la sequía. En Río Cuarto nos caracteriza muchas veces la sequía. De hecho, en la actualidad, el 80% de la superficie de maíz es maíz tardío, que pierde en relación al rendimiento potencial, pero gana en relación a la estabilidad, porque va a poner la floración en febrero con un ambiente hídrico un poquito más favorable o un poquito más estable. Entonces, frente a este escenario de que la economía empieza a erosionar gravemente la rentabilidad del sector agropecuario, ¿cuál es la salida? La salida es que necesitamos más modelos agronómicos más novedosos. Alguien dice, tenemos que evaluar más la rentabilidad, los costos y lo que hacemos en términos económicos, pero la valoración económica es un cálculo matemático realizado sobre un modelo agronómico. Los que siguen mandando en la economía del campo somos los agrónomos, no los economistas. Desgraciadamente, yo veo muchos exalumnos que hoy saben más de economía que de agronomía. Pero para hacerle ganar plata al campo, lo que hace falta es saber más agronomía que economía. Y vamos a discutir sobre esos modelos agronómicos. Este es un ensayo que me encanta, es lo nuevo que estamos tratando de armar en la universidad, en el área nuestra. Una idea que es del doctor Fred Billow de la Universidad de Illinois, y lo menciono porque la patentó. Y lo que él propone es, ¿cuál sería el nivel tecnológico óptimo para una región en función del conocimiento agronómico de esa región? ¿Y cuál sería el nivel tecnológico que esa región utiliza? Entonces a esto le llamamos alta tecnología y baja tecnología. Fíjense qué análogo que es con lo que decía Juan. Realmente existe el duende de la agronomía que anda detrás de todo esto. Entonces, estos niveles de alta tecnología para nuestra región fue, lo discutimos bastante en la oficina, poner 90.000 plantas de maíz en un maíz temprano, usar barrerrastrojos, usar curasemillas específicos, utilizar un arrancador con todos los nutrientes, refertilizar con una dosis adecuada de nitrógeno, utilizar fungicidas y utilizar una nueva fertilización con micronutrientes a nivel foliar. Frente a eso, ¿qué es lo que hace un productor medio de nuestra zona? Bueno, siembra con menos plantas, no utiliza barrerrastrojos, no utiliza curasemilla, utiliza un arrancador simple, aplica bastante menos nitrógeno, no usa fungicidas y no utilizaría micronutrientes. Esa salida sería, tenemos que achicar costos, vamos a esa, y esa es la que hace la mayoría de la gente. Y frente a esto, el doctor Ferdilo le dice, tenemos que ponerle valor a cada tecnología. Entonces empieza a reemplazar alternativamente una tecnología de alta tecnología por una de baja. Entonces se generan los 9 tratamientos que están ahí arriba. Y al de abajo le empieza a reemplazar por una de alta y se generan los 9 que están abajo. Es un ensayo muy lindo, pero los chicos me odian porque esto tiene 18 tratamientos. Cuando uno le mete 4 repeticiones, esto es un infierno. Ahora, creo que nos ayuda a decidir cuáles son los modelos agronómicos que tenemos que adoptar a cada región. Porque todas estas técnicas, muchas de ellas tienen interacciones, tienen sinergismos. Y si no los cuantificamos, nos perdemos parte de la historia en términos empresariales y en términos económicos. Solamente porque esto, fíjense que es de la campaña 14-15, tenemos las manos todavía lastimadas con las chalas de haber cosechado, no logramos procesar toda la info, pero traje algunas fotitos. Y como vinimos al simposio del IMNI, dije, bueno, vamos con los fertilizantes. Entonces vimos, ¿qué le pasa al productor de alta tecnología que pierde alguna de ellas porque trata de minimizar riesgos, me gusta más que la palabra mezquino? ¿O qué le pasa al productor de baja tecnología que arriesga o que mejora su manejo y agrega una tecnología de mayor producción?
En términos relativos, en términos porcentuales, bueno, ahí tenemos 11 toneladas contra 9,7 toneladas, un año de buenas precipitaciones fue este. Lindo año para la agricultura de Córdoba. Prácticamente 1,6, 1,7 toneladas de diferencia entre alta tecnología y baja tecnología. Y en relación a los manejos de los dos ambientes, ocurrió que al de alta tecnología, el impacto del número de plantas, perder densidad, fue lo que le dio un poquito más de pérdida en la producción obtenida, alrededor de un 10%. Y al productor de bajas tecnologías, agregar fertilización en términos de nitrógeno y de fósforo, o de fósforo balanceado con otros micronutrientes, le dio un mayor aumento de la producción de su campo. A esto luego cualquier economista le podrá poner números y resolver qué es lo que económicamente conviene. En términos de fertilización balanceada, esa foto, para quienes muchos la conocerán, está mostrando una deficiencia de uno de los micronutrientes más importantes en maíz, que es el zinc, habitual en nuestra zona. Aquí hay un ensayo de aplicación de fósforo sobre base, después fósforo con fertilización con nitrógeno, nitrógeno, azufre y zinc. Y fíjense qué está ocurriendo con los incrementos de rendimiento como consecuencia de ir agregando combinaciones nutricionales, y si esto lo transformamos en la eficiencia en el uso del nitrógeno, cuántos kilos de grano producimos por cada kilo de fertilizante o de nutriente gastado vía fertilización, vemos que evidentemente la combinación de todos los nutrientes mediante una fertilización balanceada adecuada a ese suelo nos da las mejores eficiencias. Y por otro lado, cuando esto lo relacionamos a la relación de precios que tenía ayer el nitrógeno y el maíz, no la campaña donde se ganaba mucha plata, exactamente la relación de precios de ayer, está mostrando cómo un productor prácticamente apenas cubre los costos en un manejo nutricional clásico y ganaría dinero si utiliza un manejo nutricional balanceado. En términos de la eficiencia agronómica de uso del fósforo, que es básicamente lo mismo, con o sin la inclusión de zinc, mediante 6 experimentos, de nuevo, para los precios, la relación de precios que obtuve vía internet ayer, estamos diciendo que ganamos un 55% por aplicar zinc conjuntamente con fósforo en los suelos de Córdoba, y que el costo en términos de kilos, de 52 kilos, genera una mayor rentabilidad cuando está equilibrado con zinc que si no lo está. En términos de manejo de nitrógeno, lo que está ocurriendo es que si aplicamos nitrógeno sin considerar la nutrición con zinc, para la relación de precios de ayer, con un aumento del 50% en la eficiencia de uso del fertilizante, podríamos estar teniendo una fertilización con una leve o pequeña ganancia económica contra un quebranto económico por fertilizar con nitrógeno el maíz si no incluimos zinc en nuestra formulación. En términos de ajuste o de ganancias de las eficiencias agronómicas, sobre todo de uso del fósforo, y la inclusión o no del zinc en la formulación, obviamente esto depende mucho de los niveles de fósforo del suelo. A medida que estamos con suelos mejor provistos de fósforo, las ganancias por incorporar zinc van a ser mayores que si son pobres. En relación al manejo del nitrógeno, el otro enfoque importante es considerar esto. Todos los modelos, Fernanda mencionó que hicimos una patente de fertilización nitrogenada en maíz. Nada de eso se ajustó con los niveles de nutrientes en el suelo, al menos para las condiciones del sur de Córdoba. ¿Por qué? Porque la respuesta al nitrógeno en el sur de Córdoba es agua dependiente. Si hay agua hay producción, si hay producción me hace falta fertilizar. Básicamente esa es la idea. Entonces, entender esto es entender la productividad, como decía Fernando hace un rato, la productividad potencial de cada punto adentro del campo. Y manejar eso es manejar una densidad variable, fecha de siembra variable, genética variable, nutrición variable. Estamos intentando ir hacia ese camino porque creemos que es el más racionalmente conveniente. Por eso, en mi tesis doctoral, lo que evaluamos fue utilizar 18 experimentos de fertilización nitrogenada que había y agregamos, y en esos 18 experimentos se evaluó la relación entre la producción de maíz, la respuesta al nitrógeno
y uno de los atributos que se asocia al relieve. Como todo el oeste de Córdoba es de relieve ondulado, es el relieve quien nos define la productividad. Y eso lo correlacionamos con 3 condiciones hídricas. ¿Qué pasa en años húmedos, en años normales y en años secos? Y lo que se observaron fueron estas funciones. De nuevo, modelos agronómicos de producción, donde en un año húmedo la respuesta al nitrógeno es alta y la interacción con un sitio que recibe agua es negativa. Esto quiere decir que en un año húmedo deberíamos poner más nitrógeno en las lomas y menos en los bajos. En un año seco la respuesta al nitrógeno es muy baja y la interacción con los sitios que reciben agua es positiva. Esto quiere decir que en los años secos no deberíamos fertilizar las lomas y poner una dosis mucho más baja en los bajos. Y en los años normales situaciones intermedias. Esto permite elaborar modelos de diagnóstico a nivel sitio específico del nitrógeno. El ajuste de este modelo fue del 86% entre el rendimiento simulado y el rendimiento observado a campo. Son modelos de una estadística bastante compleja que resulta aburridísimo contarles ahora. Y lo que es más interesante es lo que siguió haciendo Guillermo Balboa en su tesis de maestría que tuve el honor de dirigir, en la cual él tomó este modelo y lo evaluó con nueva experimentación a campo para verificar su nivel de desempeño. En esos mapas medios esotéricos de color gris estamos viendo las imágenes raster de lo que sería el índice topográfico compuesto, una relación entre la área de cuenca de cada píxel y la pendiente de esa cuenca. Un índice alto es un lugar que recibe agua, un índice bajo es un lugar que escupe agua. En colores oscuros se ven los lugares que reciben agua, en colores claros se ven los lugares que escupen agua. Hacia la derecha, en colores, estarían para un año húmedo lo que se tendría que haber utilizado de nitrógeno según el modelo que acabo de contar. Lo que hizo Guillermo fue cortar un filete de esa foto y ponerlo realmente a práctica en el campo, variando la dosis con máquinas especializadas y comparándolo contra dosis fijas. Esto fue lo que le ocurrió. Él tuvo 4 experimentos, 2 cayeron en años húmedos y 2 cayeron en años secos. Así quedan los mapas de nitrógeno variable para años secos. Uno diría, bueno, no le pongas en ningún lado, porque todo lo rojo es dosis cero. Pero hay lugares donde conviene poner hasta 80 o 90 kilos de N ahí adentro. ¿Qué es lo que encontró? Comparó esta técnica con hacer manejo variable mediante zonas de manejo. Y lo que se observa básicamente, y lo que él encontró, es que se gana en la eficiencia agronómica de uso del nitrógeno un 50%, como se puede ver ahí abajo, como consecuencia de hacer dosis continuamente variable de nitrógeno contra hacer dosis por zona de manejo. ¿Qué ocurre cuando juntamos este manejo del nitrógeno con manejo de fósforo y manejo de densidad? Mediante zonificación, zonificación hecha con mapas de años anteriores, se hizo y en experimentación previa se determinó para un año que una zona podría requerir 30 kilos de P o 40 kilos de P, 80.000 semillas o 60.000 semillas. Y arriba de ese mapa le hicimos este mapita de nitrógeno variable como consecuencia de ese modelo que estamos hablando. Esto es bastante sencillo de hacer, parece medio raro, pero no es difícil de hacer. Lo que encontramos es cuál fue el impacto de hacer todo variable contra la misma cantidad aplicada de forma promedio o lo que hace el productor. Y los resultados son los que están viendo aquí. Y esto lo hicimos en maíces tempranos y en maíces tardíos. Lo que se ve es que la aplicación todo variable da 11,9 toneladas y que es superior a la misma cantidad aplicada en forma promedio de 11,3 toneladas. Ganamos 0,6 toneladas por hectárea por gastar la misma cantidad de insumos, solo que las repartimos espacialmente de manera diferente. Y eso, la dosis promedio fue superior a la dosis productor porque lo que estamos haciendo con la dosis promedio es un manejo de una dosis mucho más eficiente. En términos de la siembra tardía, no hubo efectos por hacer dosis variable, sí por mejorar la productividad mediante una dosis más eficiente. Existe un preconcepto muy equivocado. La siembra tardía lleva a disminuir la cantidad de fertilizantes. Es cierto, pero si parto que en la siembra temprana aplico una cantidad apropiada. Ahora, si parto que en la siembra temprana pongo el 30% de lo requerido,
la siembra tardía seguramente va a demandar aumentar los fertilizantes, porque tendría que haberlos aumentado en la temprana. En términos de las eficiencias, de nuevo, ¿cómo manejamos las eficiencias de uso de los fertilizantes? Fíjense el gran impacto que tuvo aplicar todo el fósforo de manera variable. 33% de aumento en la eficiencia en la siembra temprana, 15% de aumento en la eficiencia en la siembra tardía. De nuevo, esta es la relación de precios al día de hoy. Para ganar plata deberíamos sembrar temprano el maíz y hacer aplicación variable de fósforo, al menos para ganarle plata a la fertilización. ¿Qué pasa con la eficiencia de uso del nitrógeno? También mejoramos en un 28% la eficiencia de uso del nitrógeno por aplicarlo todo variable versus poner la misma cantidad fija en todo el lote en siembra temprana y un 11% en siembra tardía. Y este es el costo de la aplicación de nitrógeno a la relación de precios de ayer, que es una muy mala relación de precios. De nuevo, vamos a ver que vamos a ganar mucho más dinero sembrando temprano y aplicando nitrógeno variable. Como síntesis, en cada región, porque lo que estamos viendo es todo lo que hemos hecho nosotros en el departamento de Río Cuarto del sur de Córdoba, pero en cada región debemos entender cómo es el funcionamiento productivo, cuáles son las variables de síntesis que explican la respuesta en rendimiento y la respuesta a las técnicas de manejo. Debemos tener desarrollos tecnológicos innovadores. Es responsabilidad de los investigadores que estamos en las universidades y en INTA darles herramientas a los productores y darles la capacitación para manejar esas herramientas para que en los momentos de máxima adversidad tomen las decisiones más correctas, algo que es difícil de ver en la realidad. Y por último, como se puede ver, aún en épocas de gran crisis económicas existen alternativas de que son económica y técnicamente viables y lo que es más interesante, en sintonía con lo que planteó Esteban, ambientalmente amigables. Para revisar y leer algo de todo lo que está aquí, pueden visitar la página Producción Vegetal UNRC del departamento al cual pertenezco. Muchas gracias.